過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないもの知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Luis AC22, Abraham 133Z, Taybor Gamer, Jair Rivera, Jordín Muñoz, Bad Bunny Valles, Spectra Phantom, Blaberry 151, Aiden Street SL, Fútbol y Tonterías, Eden Gutiérrez, Kirito 987, Brandon Guadalupe, Asama 2710, Pablo C. Rueda B, M. Odrux, Alan Daniel, Rip Darkin, Ubdanf, Chile Azul Como, Rasol Fanfix, Flamescraft BR, Lionel IT, Beldesatot, Jim Tepestan, Lalis DM, Benjamín Montealegre, Josie 105, Opex Rivera, Netkem, Vincenzo, Girard Co, Protos Wordex, Javi Tuite, Blue Dragon, Piero Ardenson, Enoch, Baruch Adonai, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Víctor Hernández, Michael Cubo, Fede Madeo, Brian Morales. Basi Rodríguez, Omar, KSJ Mendoza, Jean-Pierre Dionisio Falcón, Brian Mateo, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. HT Flow Tomaguilla, Hernán Funes, Eliazar Flores, X Agustín X, Naruto Shippuden, Rusef Shorts, Guillán 777, CCCZ, Vergotas, C700, Rimuru Chiquito, Elías Muñoz. Ever Ponce, Celdris 03, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Mucho tiempo atrás, cuando Thor empuñó por primera vez la maldita necroespada, ya era un hombre destrozado, maltratado y deshonrado. Había presenciado con impotencia cómo Nueva Asgard caía una vez más. Esta vez, no ante una fuerza invasora ni un enemigo de los reinos, sino ante su propio hermano, empuñando esa miserable espada. Loki, retorcido por su oscuridad, había arrasado su hogar, dejando solo la ruina a su paso. Y cuando el polvo se asentó, cuando la última brasa de la locura de su hermano se apagó, Thor quedó solo. No pudo destruir la espada. Lo había intentado. La arrojó al corazón de una estrella moribunda, la arrojó a las profundidades del cosmos, buscó a los hechiceros más grandes de todos los reinos, pero nada pudo deshacerla. La espada vivía, susurrando, retorciéndose en su agarre, alimentándose de su dolor. No lo abandonaría, y así, al final, tomó una decisión. La dominaría. La batalla era interminable. La voz de la espada se deslizó en sus pensamientos, un susurro implacable e insidioso que lo instaba a matar, a masacrar dioses, a derribar todo lo que había conocido. Se clavó en su mente como garras de sombra, pero Thor se defendió. Resistió. Y, con el tiempo, la conquistó. Por un tiempo, hubo paz. Los susurros se desvanecieron en ecos, y Thor encontró la felicidad una vez más. Gobernaba lo que quedaba de Nueva Asgard, y a su lado estaba Lady Sif. Su guerrera, su amor, su reina. Y cuando ella le dijo que estaba embarazada, por primera vez en siglos, Thor se atrevió a tener esperanza. Imaginó la vida que compartirían, el hijo o la hija que criaría. Les enseñaría a blandir una espada, a invocar la tormenta, a ser mejores que él. Por primera vez en mucho tiempo, soñó. Entonces llegó el día del nacimiento. Mientras esperaba, paseándose fuera de la cámara, la espada volvió a hablar.
Había permanecido en silencio tanto tiempo, y sin embargo ahora, en ese momento de alegría, su voz se enroscaba en su mente como humo negro. ¿Felicidad? ¿Para un dios? No. Imposible. Imposible. El pánico se apoderó de él. Irrumpió en la habitación, el aire crepitaba de miedo. Y allí yacía ella. Sif, su amor, su reina, sin vida. Las parteras susurraban sobre complicaciones, pero él lo sabía. Lo sabía. La espada rió. No hubo complicaciones. Es una diosa, ¿recuerdas? Ja 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 ja. Estás atribuido a mí, Thor. Cualquier dios que se acerque a ti, morirá. Y en ese instante, lo que quedaba del mundo de Thor se hizo añicos. Pero entonces, otro sonido. Un llanto. El llanto de un niño. Su mirada se dirigió a la enfermera al otro lado de la habitación, acunando a una recién nacida envuelta en un suave paño. Su hija. Su hija. Se movió sin pensar, extendiendo las manos temblorosas, y cuando la abrazó, cuando sintió la calidez de su pequeño cuerpo contra su pecho, la tormenta en su interior se calmó. Aún había una razón para luchar. Un último ancla para evitar hundirse en el abismo. Las lágrimas le nublaron la vista al volverse hacia la enfermera. Gracias. La mujer bajó la cabeza. Solo cumplí con mi deber, mi rey. Yo, lo siento. No pude salvar a Lady Sif. Me avergüenzo. Solo pude salvar a la niña. Thor negó con la cabeza. No. No fue tu culpa. Dime tu nombre. Serás honrado por esto. La mujer levantó la barbilla y, por primera vez, Thor la vio sonreír. Me llamo Amora, mi rey. Y ese día, mientras el dios del trueno acunaba su última esperanza, la hechicera susurró su camino hasta su corazón. Y así comenzó la caída del mundo. Un dios no debería sentir desesperación. Un dios no debería conocer la desesperación. Sin embargo, en ese momento, cuando Thor vio lo que había sido de su hija, lo hizo. Thorun, su hija, su luz, había quedado reducida a una muñeca sin vida. Fría. Vacía. Nada. Sus manos temblaban al extender la mano hacia ella, pero no había nada que agarrar. Nada que sujetar. Ella se había ido, como si nunca hubiera existido, su peso lo aplastaba, sofocándolo, ahogándolo en un abismo del que no había escapatoria. Su respiración era entrecortada. Su cuerpo se sentía mal, como si algo dentro de él se hubiera roto sin remedio. El dolor de perder su hogar, a su padre, a su madre, a su hermano, a su esposa, nada se comparaba con esto. Este golpe final y despiadado. Ah, ¿no te lo dije? Una voz se deslizó en su mente, cruel y burlona, rebosante de diversión. Sif murió por mi culpa. Porque tú y yo coexistimos. Porque ella era una diosa. Y también lo era tu hija. Y entonces, risas. Oscura. Retorcida. Triunfante. La necroespada había ganado. Algo dentro de Thor se quebró. El cielo se partió con un estruendo ensordecedor cuando un rayo brotó del cuerpo de Thor, una vorágine de rabia pura e incontrolable. El suelo se agrietó y se hizo añicos, arcos eléctricos azotando como la ira de un dios furioso. Su fuerza hizo que todos retrocedieran. Valeria, Aiden, Amora, y los enviara a volar mientras el poder puro del dios del trueno devastaba el campo de batalla. Sus ojos ardían de furia, brillando como soles gemelos a punto de colapsar. Su voz, al llegar, fue un rugido que estremeció los cielos. Morirán todos. Morirán todos. Los mataré todo. Había perdido la cordura. La necroespada cantaba en su mente, ahuyentando su dolor, su odio, su necesidad de destruir. No le quedaba nada. Ninguna razón para resistirse. El dios del trueno ya no existía. Solo quedaba el dios de la muerte. Se movió con una velocidad aterradora, abalanzándose sobre Valeria, con el Mjolnir crepitando con relámpagos indomables, listo para pulverizarla. Entonces, un rayo rojo y azul chocó contra él, deteniendo su embestida en el aire. El impacto envió una onda expansiva que azotó el campo de batalla como un huracán. Una voz, firme y autoritaria, atravesó el caos. «Corre, Valeria. Cógelo y vete. Lo contendré todo lo que pueda. Capitana Marvel». Thor apenas tuvo tiempo de darse cuenta de quién estaba frente a él cuando el puño de Karl le impactó en la mandíbula, haciéndolo resbalar por el suelo en ruinas. El dios del trueno se detuvo a mitad de su deslizamiento, con los pies hundiéndose en la tierra. Su mirada se fijó en Karl, llena de algo que ya no era humano, que ya no estaba cuerdo. La postura de Karl era firme, con los hombros erguidos y los músculos tensos como acero. La energía lo envolvía, su cuerpo ardía con poder cósmico. Sabía lo que se avecinaba.
Thor cargó, moviéndose como un rayo, más rápido que el mismísimo rayo. Su martillo cayó como el juicio de Doom, con el objetivo de aplastar a Karl hasta el olvido. Karl lo esquivó por los pelos, y el suelo explotó bajo donde una vez estuvo. Contraatacó, clavándole un rodillazo en las costillas a Thor, luego giró, asestándole un codazo en la columna vertebral, estrellándolo contra el suelo. Pero Thor no se detuvo. Antes de que Karl pudiera seguir, un rayo puro surgió del cráter, sumiéndolo en una agonía abrasadora. Karl gritó cuando miles de millones de voltios le atravesaron el cuerpo, pero se mantuvo firme, apretando los dientes mientras se lanzaba hacia adelante, derribando a Thor con todas sus fuerzas. La fuerza del impacto los envió a través de montañas, cada colisión causando el derrumbe de picos enteros. Karl no se contuvo. Lo desató todo, golpeando a Thor con los puños como cometas que se estrellan contra una estrella moribunda. Cada golpe quebraba el aire como explosiones sónicas, sacudiendo el planeta bajo sus pies. Pero Thor era una fuerza de la naturaleza. Cada golpe que recibía solo lo impulsaba más. La locura en sus ojos brillaba con más intensidad. Entonces, llegó el Mjolnir. El martillo se estrelló contra las costillas de Karl, el impacto lo envió por el cielo, destrozando montañas, bosques, ciudades enteras. Apenas tuvo tiempo de recuperarse cuando Thor volvió a atacarlo, apareciendo en un relámpago. Un brutal uppercut en la mandíbula envió a Karl por los aires. Un revés brutal le rompió la nariz. Un rodillazo en el estómago lo dejó sin aliento, con la sangre manando de sus labios. Thor lo agarró por la garganta, su agarre como una tenaza de hierro. El dios sonrió, una sonrisa retorcida, de pesadilla. Y entonces, Mjolnir cayó. Crujido. El martillo atravesó el cráneo de Karl. El campo de batalla quedó en silencio. Carl Danvers, el Capitán Marvel, estaba muerto. Y aún así, murió sonriendo. Porque había ganado. Les había dado tiempo. Valeria cargó a Aiden sobre sus hombros e intentó escapar. Su armadura apenas se mantenía en pie tras las batallas con Daken, Amora y ahora Thor. Los propulsores de sus botas chisporroteaban, dañados y sin poder funcionar correctamente, obligándola a usarlos en breves ráfagas para impulsarse hacia adelante. Cada movimiento le provocaba un dolor agudo en el cuerpo maltrecho, pero apretó los dientes y siguió adelante. Aterrizó en lo profundo de un bosque cercano, tropezando al sentir el agotamiento. Aiden apenas estaba consciente, su pequeño cuerpo débil por todo lo ocurrido. Ambos estaban agotados, derrotados, al borde del colapso. Entonces, ella emergió. Saliendo de las sombras de los árboles, Amora se acercó. Sus ojos verdes brillaban con una furia fría. Tú hiciste esto, siseó, con veneno destilando cada palabra. Lo pusiste en mi contra. Lo arruinaste todo. Hiciste que Thor me odiara. Valeria, a pesar de sus heridas, levantó la cabeza. La sangre le corría por la cara. Exhaló profundamente y soltó una risita entrecortada. Sí, y lo volvería a hacer. La magia de Amora surgió como una bestia viviente, y su fuerza la estrelló contra la corteza nudosa de un árbol antiguo. El impacto atravesó el aire, arqueando su cuerpo en agonía mientras el dolor le recorría las costillas. Jadeó, ahogándose con su propia respiración, con la vista nublada por la fuerza. Antes de que pudiera siquiera intentar recuperarse, unos dedos fríos la rodearon por la garganta. Patético, ronroneó Amora, levantándola ligeramente del suelo, apretándola lo suficiente como para que Valeria se ahogara. Un resplandor verde enfermizo crepitó en la mano libre de Amora, zarcillos de magia maldita que se retorcían como serpientes, latiendo con una vida propia sobrenatural. La hechicera sonrió con suficiencia mientras presionaba la palma de la mano contra el estómago desnudo de Valeria. El dolor fue instantáneo. Una agonía como ninguna otra que Valeria hubiera sentido la atravesó. Su cuerpo se convulsionó violentamente mientras la energía maldita invadía sus venas, quemándola por dentro. Sentía como si le hubieran vertido metal fundido bajo la piel, incendiando sus nervios. ¡Ak! Su grito rasgó la noche, crudo y roto. La risa de Amora resonó, sensual y cruel. Se inclinó, rozando la oreja de Valeria con sus labios. Te mereces mucho peor, susurró. Luego, con un tirón feroz, tiró de la cabeza de Valeria hacia atrás por el pelo, dejando al descubierto su garganta temblorosa. ¿Pero por qué detenerse contigo? Con un movimiento de muñeca, la magia de Amora se extendió, oscuros zarcillos enroscándose como un látigo. Surcaron el aire, envolviéndose alrededor de algo, no, de alguien, y arrastrándolos hacia el exterior. Aiden. Su cuerpo resbaló por el suelo antes de caer a los pies de Amora.
Gimió débilmente, intentando incorporarse, pero la magia de Amora lo atrapó, bloqueando sus extremidades. No. Aiden, corre. Sollozó Valeria con voz ronca. Amora simplemente sonrió con suficiencia. ¿Correr? ¡Ay, cielos! No se irá a ninguna parte. La hechicera se arrodilló, recorriendo con un dedo el pecho de Aiden. En el momento en que hizo contacto, oscuros sigilos cobraron vida en su piel, quemándolo como marcas. Todo el cuerpo de Aiden se arqueó violentamente. Su grito fue pura agonía. A Valeria se le cortó la respiración al verlo retorcerse. Sus músculos se tensaron, sus dedos arañando la tierra mientras la magia lo devoraba desde dentro. Sus venas se ennegrecieron, abultándose contra su piel como parásitos retorciéndose. Gritó de nuevo. Más fuerte. Su cuerpo se convulsionó, espasmódicamente contra el suelo. Valeria se retorcía desesperada entre las manos de Amora. Para. Por favor, es inocente. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero Amora simplemente echó la cabeza hacia atrás y rió, absorbiendo el sufrimiento. ¿Inocente? Reflexionó, pasando las uñas lentamente por el brazo tembloroso de Aiden, haciéndole sangrar. Quizás. Pero eso no durará mucho. La sonrisa de Amora se ensanchó al inclinarse y susurrar. Cuando termine, lo traeré de vuelta con mi nigromancia, y te tomará. Una y otra vez. Y sabrás que es tu culpa. A Valeria se le encogió el estómago. Se le cortó la respiración, el horror se le metió en los huesos. Amora rió. Su voz era una melodía de crueldad. Con un movimiento rápido de los dedos, su magia rasgó la ropa de Valeria, destrozando la tela hasta dejarla colgando en jirones. La miró fijamente. Admirada. Eres hermosa, admitió Amora, recorriendo con los dedos la clavícula de Valeria. Pero nunca podrás competir conmigo. Luego volvió la mirada hacia Aiden, con la mano brillando de nuevo. Valeria solo pudo observar, impotente, cómo Amora alzaba la mano, y entonces, una enorme mano con garras surgió de la oscuridad. Se aferró a la garganta de Amora con una fuerza que hizo crujir el aire. No era una mano humana. La de un dragón. Dedos gruesos y escamosos se apretaron como un torno, clavándose las garras en la carne de Amora, haciéndole sangrar. Amora jadeó, abriendo los ojos de golpe, sorprendida. A su espalda, Aiden estaba de pie. Solo que, ya no era Aiden. Escamas carmesí le subían por el brazo, sus dedos terminaban en garras afiladas como cuchillas. Sus pupilas se habían convertido en rendijas, brillando con una rabia aterradora e inhumana. Cuando habló, su voz no era humana. Era un gruñido. Un rugido. La furia de un dragón desatada. Hablas demasiado. La maldición acumulada en el cuerpo de Aiden finalmente llegó a su límite, y algo dentro de él se quebró. Maldición de la magia de matadragones obtenida. El dolor que Amora le infligió solo lo hizo más fuerte. Su magia se reponía con cada gramo de tormento que ella le había impuesto. La magia del agua se arremolinaba alrededor de su cuerpo, sanando sus heridas, reparando el daño como si nunca hubiera existido. Pero su agarre sobre ella nunca flaqueó. Incluso mientras ella arañaba sus manos, intentando desesperadamente liberarse, sus uñas clavándose en su carne, a él no le importó. Solo observó cómo sus forcejeos se debilitaban, sus ojos parpadeaban mientras la consciencia comenzaba a desvanecerse. Entonces, la soltó. Pero no por piedad. Antes de que pudiera siquiera respirar, Aiden la agarró de los pies y la levantó en el aire. ¡No! Por favor, no. Su voz estaba llena de verdadero terror. Golpe. Aiden la estrelló de cara contra el suelo. El impacto salpicó sangre por todas partes. Huesos rotos, carne desgarrada, y lo que una vez, la bruja arrogante se convirtió en un destrozo tembloroso. Sin embargo, no estaba muerta. Aiden avanzó, con pasos lentos y metódicos, como si saboreara el momento. Amora, apenas con vida, intentó arrastrarse. Sus dedos arañaban la tierra, arrastrando su cuerpo destrozado poco a poco. Pero fue inútil. Aiden se agachó y la giró para que lo mirara, agarrándola del pelo, obligándola a levantar la vista. Su rostro estaba completamente desfigurado. La nariz aplastada, la mandíbula apenas intacta, los dientes esparcidos por el suelo como cristales rotos. Los labios de Aiden se curvaron en una sonrisa burlona. Eso me gusta más, murmuró. Su voz era oscura y fría. Inclinó la cabeza, con los ojos brillantes. Esa es tu verdadera cara. Amora intentó hablar. Pero solo salió un gorgoteo. La sangre manaba de su boca, empapando la tierra bajo ella. Aiden exhaló, como decepcionado. Me encantaría torturarte más, por lo que les hiciste a todos esos héroes.
Sus dedos se apretaron en su cabello. Por toda la gente que tu maldición ha destruido, por mi padre. Bajó el tono de voz, la rabia impregnando cada palabra. Por lo que le hiciste a Thor. Su agarre se apretó aún más. Y por Valeria. El único ojo que funcionaba de Amora se abrió de par en par. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Pero, sinceramente, Aiden suspiró, relajando los hombros. No tengo tiempo. Crack. La pisoteó. Los huesos se rompieron al instante. Un grito ahogado y agonizante brotó de la boca rota de Amora. Crack. El otro pie. Crujido. Una mano. Crujido. La otra. Aiden observó en silencio cómo su cuerpo se retorcía y convulsionaba. Sus extremidades no eran más que restos destrozados. Flexionó los dedos y su magia cobró vida. Llamas brotaron de sus manos, pero no eran las llamas de su magia de matadragones de fuego. Eran algo más oscuro. Más cruel. Amora lo miró. Las pocas fuerzas que le quedaban se desvanecían. Las lágrimas se mezclaban con la sangre que manchaba su rostro destrozado. Quiso gritar. Quiso suplicar. Pero antes de que pudiera, Aiden dejó caer el fuego sobre ella. Todo su cuerpo se vaporizó. Ni un grito. Ni un sonido. No quedó nada. Aiden exhaló lentamente. Su cuerpo se relajó mientras las llamas se desvanecían en la noche. Desde la distancia, Valeria lo había visto todo. Había presenciado su regreso. Había presenciado la tortura. La ejecución. Pero más que eso, vio algo diferente en él. Aiden se giró para mirarla, su cuerpo iluminado por las brasas que se apagaban. Sus ojos, ya no eran carmesí como su magia de fuego. Ni azules como su forma azul. Ni blancos como su forma de luz. Lo que le devolvía la mirada a Valeria eran vacíos negros y huecos. Algo oscuro había despertado. Aiden exhaló, con voz queda. Siento que hayas tenido que ver eso. Se quitó la chaqueta andrajosa, lo poco que quedaba, y la envolvió alrededor del pecho de Valeria. Ella se estremeció, no de frío, sino de las abrumadoras emociones que la embargaban. Se aferró a la tela. No, gracias. Entonces, se le quebró la voz. Aiden, hemos perdido. Otra vez. Aiden no dudó. Él le acarició las mejillas con suavidad, mirándola fijamente a los ojos. No. No lo hemos hecho. Antes de que pudiera responder, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño dispositivo. Se lo puso en las manos. Esto contiene la ubicación de un búnker, dijo. Dentro hay un portal. A mi mundo. A Valeria se le cortó la respiración. Continuó. Han pasado 4 días. El portal se cerrará en 3. Ella negó con la cabeza. ¿Qué? Llévate a mi padre, dijo Aiden con firmeza. Espera ahí. Si pasan 3 días y no llego, atraviésalo. Si alguien viene y no soy yo, atraviésalo. Sus manos se apretaron alrededor de las de ella. Por favor, Valeria. Vive. Valeria estaba atónita, a punto de protestar, a punto de gritarle, de decirle que nunca lo abandonaría. Pero no pudo. Porque sus labios estaban apretados contra los de ella. Un beso desesperado y urgente. Aiden se apartó, con voz suave, por favor, le suplicó. Vete, su voz temblaba. No sé si sobreviviré, sus ojos reflejaban dolor, amor y verdad. Pero no soy de los que mueren fácilmente, dijo con una sonrisa burlona, aunque no llegó a sus ojos. Esto es solo para tener un poco de paz mental. Le tocó suavemente la mejilla. Saber que tú y mi papá están a salvo. Valeria lo miró a los ojos. Sincero. Prometedor. Lleno de amor. Tenía tanto que decir. Tanto que pedir. Pero, por desgracia, ella lo amaba. Y no quería decepcionarlo. No quería interponerse en su camino. Le dolía el corazón mientras susurraba. De acuerdo, me voy, me voy. Aiden sonrió suavemente. Gracias. Entonces, sin decir nada más, se giró y saltó hacia el castillo. Una vez más, estaba regresando la ira de Thor era incontrolable. Arrasó con su propio castillo, con ataques salvajes y devastadores. Los soldados de la resistencia cayeron ante él, sus cuerpos destrozados por la furia descarnada de un dios. Torun. Rugió, y su voz hizo temblar los cimientos del castillo. Devuélveme a mi Torun. En medio del caos, Elsa luchaba por mantenerse en pie. La maldición la agobiaba, drenándole las fuerzas a cada segundo. La sangre le goteaba por la comisura de la boca mientras se apoyaba contra un muro derruido, con la vista nublada.
Maldita sea, murmuró, forzando una risita débil. Entonces, pasos. Giró la cabeza y lo vio. Daken. En cuanto sus miradas se cruzaron, Elsa se burló. Ah, maldita sea, ¿cómo demonios perdiste el collar, perro? Daken no respondió de inmediato. Él simplemente la miró fijamente, con expresión indescifrable. ¿Viniste a matarme?, preguntó ella, con la voz más ronca de lo que le gustaría admitir. Él negó con la cabeza. Al principio, pensé que quería matar a Thor. Quizás todavía lo quiera, pero ahora sé que alguien, controlaba mi mente. Elsa soltó una risa seca, seguida de una tos que salpicó sangre en el suelo. Ja. Probablemente Amora. Esa zorra es así. El silencio se extendió entre ellos antes de que Daken suspirara, flexionando los dedos. Creo que podría tener miedo. Elsa arqueó una ceja. Podría morir hoy. Y es curioso, porque se supone que soy inmortal, dijo, negando con la cabeza. Maldita sea. Su mirada se desvió hacia el campo de batalla, hacia la locura de Thor. Entonces, sin decir nada más, se giró y corrió hacia el caos, desapareciendo en la tormenta de la guerra. Su cuerpo se estaba apagando. Elsa se desplomó contra la fría pared ensangrentada, cada respiración más corta y débil. La batalla rugía a su alrededor. Los rugidos de Thor sacudían los cimientos del castillo y los gritos de los soldados moribundos llenaban el aire. Pero ya nada parecía real. Su visión se nubló, la oscuridad se cernía sobre ella, enroscándose como un amante cruel. Sus dedos temblaban, pero apenas se movían. La maldición la estaba drenando, devorándola por dentro. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Una risa débil y rota burbujeaba en su garganta. Ah, bueno, supongo que tenemos suerte, susurró a nadie. Apenas podía oírse a sí misma por encima del caos, pero no importaba. Nadie la escuchaba. Maldita sea, Valeria, se le quebró la voz y una lágrima resbaló por su mejilla. Por favor, sobrevivan. Tú y ese dragón idiota, corran y vivan felices. Eso era todo lo que quería. Si iba a morir, si este era realmente el final, al menos que escaparan. Que tuvieran un futuro más allá de este derramamiento de sangre. Sentía los párpados pesados. Era el momento. Los cerró. Y entonces... una voz. Elsa. No hay tiempo para morir, Elsa. Levántate. Se quedó sin aliento. Su mente se desvanecía, se desmoronaba. Debía de estar alucinando. Porque no había manera, Elsa. Levántate. Abrió los ojos de golpe, desenfocados y aturdidos. Y allí estaba. Aiden. Parpadeó lentamente, intentando comprender lo que veía. Se suponía que se había ido. Debería haber estado corriendo, escapando. No estaba parado frente a ella como una maldita idiota, gritándole como si le quedaran fuerzas para moverse. Su cuerpo temblaba. Sentía algo que tiraba de ella. Zarcillos negros se filtraban de su piel, enroscándose en el aire como sombras vivientes, deshaciendo el peso asfixiante de la maldición. Jadeó mientras la fuerza regresaba lenta y dolorosamente a sus extremidades. Aiden se agachó junto a ella, con expresión aguda y apremiante. Necesito que te lleves a todos y te vayas, dijo, su voz cortando la neblina. Le puso algo en la palma de la mano, un pequeño dispositivo que mostraba coordenadas. Apenas tuvo fuerzas para mirarlo. Encontrarás a Valeria allí, continuó. Si no regreso en 3 días, vete sin mí. Elsa lo miró fijamente, apenas procesando sus palabras. Espera, dijo con voz áspera, apretando el dispositivo con más fuerza. ¿Qué demonios? Has vuelto. Estás loca. Podrías morir aquí. Aiden sonrió con sorna. Esa misma sonrisa arrogante y estúpida que la hacía querer golpearlo en la cara. ¿Por qué haces esto?, gritó, con la desesperación aferrándose a su garganta. Este ni siquiera es tu mundo. Su respuesta fue desesperantemente simple. Porque quiero. Entonces, se puso de pie, retrocediendo hacia la tormenta de la guerra. Elsa apretó los dientes. Le temblaban los dedos. Ahora arriba, Elsa. Gritó Aiden por encima del hombro con voz firme. Y vete. Aiden se acercó a Thor, con pasos lentos y pausados. Observó cómo Thor, sumido en la rabia y el dolor, hacía caer el Mjolnir sobre el cráneo de Daken. El impacto explotó como un trueno, lanzando el cuerpo carbonizado y destrozado de Daken por los aires. El hedor a carne quemada persistió, pero a Thor no le importó. Aterrizó con un fuerte golpe, con los ojos desorbitados por la furia, y se giró para encarar a Aiden.
Aiden exhaló suavemente. Lo siento por ti, ¿sabes? Dijo, y su voz se impuso al caos. Nada de esto era lo que querías. Esta pesadilla, todo sucedió por culpa de esa espada maldita. Perdiste a tu familia, tu hogar, a ti mismo. Y entonces Amora tomó lo poco que quedaba y clavó el cuchillo aún más profundamente. La mirada de Thor se ensombreció. Sus labios se curvaron en una mueca. Yo mato. Matad y matad por Torun. Su voz era áspera, llena de una agonía implacable. Un rayo crepitaba a su alrededor mientras rugía. Me quitaste a Torun. Se abalanzó sobre Aiden, con el Mjolnir blandiéndose con toda la fuerza de un dios vengativo. Pero no había nada allí. El martillo de Thor golpeó el suelo con el poder de una estrella fugaz, enviando ondas eléctricas en todas direcciones. La piedra se hizo añicos. El aire vibró con energía. Y, sin embargo, no había cuerpo, ni sangre. Thor levantó la vista. Aiden flotaba sobre él, el aire a su alrededor se distorsionaba con un poder absoluto. Esto era su último truco. Una forma diferente a cualquier otra que hubiera adoptado. Tenía la forma azul, pero esto era algo más. Algo que nunca se había atrevido a intentar. Algo que sospechaba que era su forma más fuerte, y la más peligrosa. Primero, fuego. Las llamas estallaron a su alrededor. Cuerpo, pero no cualquier llama. Venían en 3 colores, cada uno parpadeando con un poder crudo e incontenible. Verde. Un fuego enfermizo y retorcido que quemaba no solo la carne, sino también el alma. Negro. Un vacío de fuego sin fondo, consumiendo toda luz, toda esperanza. Rojo. Tan intensamente carmesí que brillaba como un sol en miniatura, deformando el aire con un calor insoportable. Llamas del purgatorio, más llamas sobrenaturales, más llamas del dragón de fuego, igual magia del asesino de dragones del infierno. Entonces llegó el relámpago. Arcos crepitantes de energía surgieron de su piel, entrelazándose en violentos estallidos. Chispas azules y amarillas chocaron, fusionándose, retorciéndose, hasta convertirse en algo más grande, algo divino. El mismo relámpago púrpura que había usado antes contra Thor, pero ahora, refinado. Perfeccionado. Magia del asesino de dioses del rayo, más magia del asesino de dragones del rayo, igual magia del asesino de dioses del rayo, y finalmente, sombra. Maldición. Sobrenatural magia. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor como una pesadilla viviente. Era un abismo de poder corrupto. Dragones olvidados hacía tiempo que susurraban en el vacío, sus maldiciones hundiéndose en su carne. Horrores sobrenaturales, terror nacido de las sombras, ira maldita. Todo se fusionó, se convirtió en uno. Magia sobrenatural de matadragones, más magia de matadragones de las sombras, más magia de matadragones, maldición igual magia oscura de matadragones. El campo de batalla tembló. Ahora, era el momento del paso final. Aiden había sufrido para alcanzar este estado. Cuando luchó contra Magneto, la unión de estos elementos casi lo destrozó. Pero ahora podía hacerlo con los ojos cerrados. Dejó que las 3 fuerzas, fuego, rayo, oscuridad, colisionaran. No hubo resistencia. Ninguna vacilación. Solo poder. Una corona de fuego se formó sobre su cabeza, forjada con llamas tan intensas que se volvieron escarlatas. No se posó sobre su frente, no, flotaba, como un halo ardiente, iluminando el campo de batalla con su brillo imposible. Era como si el mismísimo sol hubiera descendido a la tierra. Sus alas estallaron entonces, dracónicas y demoníacas, negras como el vacío, desplegándose con una presencia tan antinatural que estremeció incluso el corazón furioso de Thor. No eran solo alas. Eran monstruosas. Irradiaban muerte. Caos. Destrucción. Y entonces, su cuerpo. Un rayo negro carmesí se extendió sobre su piel, formando una armadura sin igual. Una tormenta viviente de fuego y rayos lo envolvió, cubriéndolo con una fuerza tan abrumadora que el suelo bajo sus pies se quebró bajo el peso de su presencia. Esto ya no era solo magia de matadragones. Esto era algo más. Algo nuevo. Esto era magia de matadragones demoníaca. El aire apestaba a ceniza, ozono y muerte. Los antaño orgullosos salones de Nueva Asgard yacían en ruinas, restos dentados de torres que se alzaban como lanzas rotas contra un cielo azotado por la tormenta. El viento aullaba, trayendo brasas de los fuegos eternos que aún ardían en los restos de los hogares destrozados. Y en el corazón de este cementerio de dioses, se alzaban 2 figuras, cada una fuerza capaz de sacudir el cosmos mismo. Una era Thor. No era el héroe de Midgard. No era el guerrero de leyenda. Era el viejo Thor. Un hombre que lo había perdido todo.
Un dios que ya no buscaba proteger, sino destruir. Su único ojo bueno ardía con una luz impía, su rostro un mapa desgastado de la guerra, su cabello largo y salvaje, manchado de tierra y sangre. Y en su mano, la necroespada. Más negra que el vacío, latiendo con el hambre de un asesino de dioses. La otra figura era Aiden Blake. El fuego rugía en sus venas. Relámpagos recorrían su piel. La oscuridad lo envolvía como los susurros de antiguos horrores. Su forma de cazador de dragones demonio estaba en plena vigencia. La corona ardiente sobre su cabeza, las alas draconianas demoníacas desplegadas y su armadura de relámpagos de color negro carmesí rebosaba de poder. Esta batalla no era por la gloria. Esta batalla era por la supervivencia. Aiden tenía que ganar. Porque si no lo hacía, nunca volvería a casa. Pensó en Eva, su hermana pequeña, su manada. Pensó en su madre y su padre. Pensó en sus amigos, su mundo, la inminente amenaza de Galactus. Necesitaba vivir. Y para vivir, Thor tenía que morir. Entonces estalló la tormenta. Thor se adelantó. Era rápido, demasiado rápido para un anciano. Un momento estaba de pie, y al siguiente, encima de Aiden, blandiendo el Mjolnir con la furia de un dios que lo había perdido todo. Aiden apenas tuvo tiempo de levantar los brazos cuando el martillo impactó, ¡boom! El impacto fue como el impacto de un meteorito. Aiden salió despedido a través de las ruinas, atravesando piedra y acero antes de estrellarse contra lo que quedaba de la torre del castillo. Los escombros llovieron, enterrándolo. Un dolor explotó por todo su cuerpo. Le palpitaba el cráneo. Le dolían los brazos. Rápido. Es rápido. Aiden apenas tuvo tiempo de recuperarse cuando el suelo bajo sus pies se partió en dos. Thor ya estaba allí, levantando de nuevo el Mjolnir. Muere. El martillo cayó. Aiden rodó en el último segundo. El suelo se hizo añicos bajo el impacto del martillo, enviando ondas de choque que recorrieron el campo de batalla. Thor giró, balanceándose de lado, esta vez con la necroespada. Aiden se agachó, pero la hoja aún le rozó el hombro. Una energía negra le quemó la carne, quemándole más que el fuego, más que un rayo. Una herida que no sangraba, la devoraba. Aiden apretó los dientes. No podía volver a ser golpeado por eso. Respondió con una ráfaga de fuego infernal. Su palma estalló en un vórtice de llamas negras, verdes y rojas. El calor derritió la piedra bajo ellas, pero Thor no las esquivó. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Las llamas lo envolvieron. Por un breve instante, Aiden pensó que había funcionado. Entonces, ¿eso es todo? El fuego se disipó. Thor lo atravesó, ileso. Aiden apenas tuvo tiempo de darse cuenta de su imposibilidad antes de que Thor volviera a estar frente a él. ¿Rayos? No. No iba a funcionar. ¿Fuego? No era suficiente. Eso dejaba oscuridad. Los ojos de Aiden brillaron. Desgarro abismal. Cortó el aire con el brazo y, de la punta de sus dedos, surgió una ola de oscuridad sobrenatural, que se abalanzó como las fauces de una gran bestia. Thor levantó la necroespada y la atravesó. La oscuridad gritó al ser destrozada. Demasiado fuerte. Es demasiado fuerte. Aiden apenas tuvo tiempo de pensar cuando Thor ya estaba atacando de nuevo. El Mjolnir se estrelló contra sus costillas. Crack. Aiden tosió sangre. Su cuerpo salió volando como una muñeca rota, estrellándose contra un pilar derrumbado. Apenas logró ponerse de pie cuando Thor ya estaba allí. Esta vez, Aiden no intentó esquivar. En cambio, se enfrentó a Thor de frente. Las llamas cubrieron sus puños. Los relámpagos crepitaron alrededor de su cuerpo. La oscuridad se arremolinaba como una sombra viviente. Los dos guerreros chocaron. El puño en llamas de Aiden se estrelló contra la mandíbula de Thor. El puño de Thor, cubierto por el Mjolnir, se estrelló contra el cráneo de Aiden. Ambos salieron despedidos hacia atrás. Aiden cayó al suelo, rodando, mientras el mundo giraba a su alrededor. Su visión se nubló, le zumbaban los oídos. Su cráneo palpitaba. Juró haber sentido algo romperse. Thor patinó hasta detenerse, con sangre goteando de su boca. Por un instante, los dos se quedaron allí parados. Respirando. Sangrando. Entonces, otra vez. Rugió Thor. Y cargaron. Puños chocaron con carne. Relámpagos chocaron con la oscuridad. El fuego se enfrentó a la furia divina. Cada golpe destrozaba la tierra. Cada ataque quemaba el cielo. Ninguno se contuvo. Aiden rugió mientras desataba una tormenta de fuego de dragón.
Su magia de matadragones infernal llenó el campo de batalla con llamas que convirtieron la piedra en magma. Thor aulló mientras invocaba la tormenta misma. Los cielos se partieron mientras llovían relámpagos negros, convirtiendo las ruinas de Nueva Asgard en un campo de batalla apocalíptico. Estaban muriendo. Ambos. Pero ninguno se detuvo. Ninguno pudo. El ojo de Thor estaba inyectado en sangre, su respiración era entrecortada, su cuerpo temblaba. El cuerpo de Aidenn estaba cubierto de heridas, sus huesos apenas se mantenían unidos, su visión se oscurecía por los bordes. Pero tenía que ganar. Por su familia. Por sus amigos. Por Eva. Thor arremetió con la necroespada. Aidenn apenas la esquivó, la punta rozando sus costillas y desgarrando su armadura como papel. Aidenn contraatacó, sus garras brillando con un rayo abisal puro. Cortó a Thor en el pecho, dejándole una herida que humeaba con corrupción sobrenatural. Thor se tambaleó. Aidenn jadeó. Ambos estaban al límite. Y entonces, Thor se movió. Más rápido de lo que Aidenn jamás había visto. La necroespada se hundió profundamente en su pecho. Los ojos de Aidenn se abrieron de par en par. Un dolor inimaginable, lo desgarró por completo. Thor se cernía sobre él, respirando con dificultad, aferrando la espada hundida en la carne de Aidenn. Su rostro estaba contorsionado, una mezcla de rabia, dolor y locura. Aidenn lo miró. Y entonces, sonrió. Déjà vu. La oscuridad lo invadió. El alma de Aidenn caía. No, se hundía, arrastrada hacia un abismo sin fin, sin luz, sin escapatoria. La oscuridad allí no era mero vacío. Estaba viva. Estaba hambrienta. Zarcillos sombríos se deslizaban y se enroscaban a su alrededor como anguilas hambrientas, desgarrando su propia esencia. Fauces dentadas y colmilludas se abrieron y se aferraron a él, sus lenguas viscosas untando su alma descarnada, hundiéndose, desgarrando. Lo devoraron en pedazos, a mordiscos. Cada boca tomaba algo. Su magia. Sus recuerdos. Su ser. Pero Aidenn no estaba concentrado en ellos. No, algo peor observaba. Una espada. Larga, negra y retorciéndose como un ser vivo, su hoja retorcida y cubierta por una masa serpenteante y cambiante de bocas y ojos. La boca más grande, cerca de la empuñadura, sonrió. «Eres deliciosa», ronroneó la necroespada, su voz deslizándose por su mente como un susurro de veneno. Ni siquiera Thor sabía tan dulce. «Pero tú, tu alma es diferente a todo lo que he deleitado. Podría arrebatarte, tomarte, hacerte mía. ¿Por qué debería desperdiciarme en Thor cuando puedo reclamarte?» Aidenn miró fijamente la monstruosa espada, su cuerpo desmoronándose lentamente, su alma deshaciéndose. Y entonces, empezó a reír. Una risita baja al principio, luego más fuerte. Más fuerte. Hasta que se convirtió en una carcajada frenética, aullante y con cuerpo que resonó en el abismo como el himno de un loco. La necroespada ladeó la cabeza, si es que una espada podía tenerla. Sus múltiples bocas se fruncieron con confusión. ¿Has perdido la cabeza, desgraciado? La risa de Aidenn se cortó al instante. Su rostro se torció en una sonrisa amplia y penetrante. Sus ojos ardían con algo más allá de la locura. Comprensión. No, es simplemente demasiado gracioso. ¿Qué es? Se burló la espada. Aidenn exhaló, negando con la cabeza. Entonces su sonrisa se ensanchó. He perdido, dijo simplemente. De verdad perdí. Otra vez. Por segunda vez. Fallé. Iba a morir. Y tú, señaló la espada, ibas a arrebatarme todo lo que era. Y solo sería otro nombre, otra alma devorada por la gran y poderosa necroespada. Su tono destilaba sarcasmo, burla. La espada sonrió. Sí. Ahora entiendes tu lugar. Bien. Ahora grita por mí, alma pequeña, la sonrisa de Aidenn se agudizó. Pero mira, aquí está la parte que realmente me mata. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando como un depredador que acababa de ganar. Espada arrogante, tonta y de mierda, el abismo tembló. Los tentáculos que habían estado devorando el alma de Aidenn se congelaron. No deberías haber entrado en mi alma tú sola. La boca de la necroespada se crispó. Entonces, el cambio comenzó. El cuerpo de Aidenn, no, su esencia misma, cambió. Su alma rota no se desintegró, sino que se recompuso. El vacío que lo había consumido empezó a retorcerse. No de hambre, sino de dolor. Porque Aidenn ya no era el consumido. Joder, comprendió la necroespada. 1000 brazos retorciéndose surgieron de la oscuridad, cada uno brillando con un poder insondable. No rojo. No azul.
No dorado. Arcoíris. Manos de todos los colores, poder prismático, se dispararon, agarrando, apresando, aplastando. La necroespada gritó. Se retorció. Luchó. ¡No! Imposible. Soy el primero y el último de mi especie. Soy la muerte de los dioses. Soy eterno. Aidan se burló. ¿Y ahora? Eres mía. El resplandor del arco iris se oscureció. Zarcillos negros se enroscaron sobre las manos prismáticas, corrompiéndolas, consumiéndolas, hasta que la luz desapareció. Una nueva fuerza la reemplazó. No solo magia mata dragones. No solo magia mata dioses. No solo magia demoníaca. Algo más profundo. Algo más antiguo. Algo que nunca antes había existido. La voz de Aidan resonó en el abismo. Oscura, gutural, transformada. Absorción completa. El abismo se derrumbó. Obtenido. Magia mata dioses del abismo y lo último que vio la necroespada, fue la sonrisa de Aidan. El agarre de Thor sobre la necroespada se tensó al retroceder lentamente. Su rostro, marcado por un cansancio ancestral y un horror reciente, permaneció paralizado por la conmoción. No porque Aidan viviera. No, porque el poder de la necroespada irradiaba de él. La mera presencia de Aidan se había retorcido, corrompido, evolucionado hasta convertirse en algo completamente irreconocible. Se había ido el poder dracónico de un cazador de demonios. Se había ido la grandeza celestial de un cazador de dioses. Lo que quedaba era la monstruosidad misma. Aidan se movió, y el aire se quebró. El espacio se retorció, agrietándose como un cristal frágil bajo el peso de su existencia. Las sombras a su alrededor se fundieron con la realidad, deformando las ruinas de Nueva Asgard en un paisaje de horror irregular y retorcido. Unas alas, si así se les podía llamar, se extendieron desde su espalda. Pero estaban equivocadas. Carecían de plumas, de escamas, de cualquier forma natural. En cambio, eran garras esqueléticas, apéndices alargados y con garras que, de alguna manera, aún le permitían flotar. Su cuerpo estaba revestido de una armadura oscura, similar a la piedra, no forjada, sino formada a partir de algo más antiguo que los dioses, más oscuro que los demonios. Su rostro, no debería haber pertenecido a ningún hombre. Una boca se estiró en una amplia y antinatural sonrisa, revelando colmillos afilados que se curvaban hacia adentro. 3 cuernos sobresalían de su cráneo en una corona caótica e irregular. Sus manos se habían convertido en algo mucho peor que garras. Largas garras dentadas, que latían con energía abisal. Una manifestación del vacío mismo. Un abismo viviente. La necroespada, ahora de nuevo en las manos de Thor, gritó. Rápido. Mátalo. Ha tomado parte de mi poder. Ahora, Thor, ataca antes de que desperté del todo. Thor no dudó. Con un rugido de ira pura, se abalanzó, blandiendo la necroespada con la fuerza del último grito de guerra de un dios moribundo. La hoja silbó en el aire, cortando la realidad misma mientras descendía hacia la cabeza de Aidan. La hoja nunca dio en el blanco. Porque en un instante, Aidan se movió. No se teletransportó. No esquivó. Dejó de existir en un lugar y reapareció en otro. Detrás de Thor. Y entonces, comenzó la masacre. El primer golpe se sintió en todo el continente. Las garras de Aidan se lanzaron hacia adelante, desgarrando el costado de Thor, y el solo impacto envió al asgardiano volando como una bala de cañón, destrozando las montañas más allá del castillo en ruinas. Picos enteros se derrumbaron cuando el cuerpo de Thor los atravesó como papel, su sangre dejando un rastro espeso y ennegrecido en el cielo. Antes de que pudiera detenerse, antes de que pudiera respirar, Aidan ya estaba sobre él. Descendió como una estrella que se derrumba. Thor apenas logró alzar la necroespada cuando el pie de Aidan chocó contra su pecho, estrellándolo contra el corazón de Nueva Asgard. La tierra se derrumbó, no solo destruida, sino borrada de la existencia, reemplazada por un enorme agujero negro de vacío abisal. Todo el castillo, los antaño orgullosos restos del legado de Asgard, fue arrasado en un instante. No reducido a escombros. No dejado en ruinas. Desaparecido. El cielo mismo se oscureció, como si el mundo acabara de presenciar algo que nunca debió ver. Thor tosió sangre. La necroespada seguía en su mano, pero sus brazos temblaban. Su cuerpo había resistido incontables batallas, contra titanes, contra dioses, contra el fin de todas las cosas, pero nunca se había enfrentado a algo como esto. Algo tan absolutamente hambriento. Pero Thor no era un cobarde. Incluso cuando Aidan aterrizó ante él, su nueva forma irradiando el poder de la nada misma, Thor rió. Un sonido profundo, retumbante, casi histérico.
Mírate, sonrió Thor, con la sangre corriendo por sus labios. Te has unido a mí, muchacho. Lo veo en ti. Esa pérdida. Ese vacío. Esa rabia. Aidan no respondió. Solo se movió. Thor blandió la necroespada, pero esta atravesó el aire mientras Aidan desaparecía de la existencia por un instante. Y entonces, el dragón del abismo rugió. La onda expansiva por sí sola hizo que montañas se derrumbaran en la distancia. La pura presión del ataque desgarró la estructura misma de la tierra, el cielo, el mundo mismo. Thor quedó atrapado en ella. Las llamas abisales lo envolvieron. Su armadura se derritió, su piel se quemó, su alma gritó mientras la profundidad del poder lo aplastaba bajo su peso. Antes de que pudiera reaccionar, Aidan se abalanzó sobre él. Las garras impactaron, atravesando el pecho de Thor. Sus monstruosas alas, con garras y antinaturales, lo atravesaron por detrás, elevando al dios del trueno por los aires como una marioneta rota. Por primera vez desde su batalla con Gorr, Thor sintió que la verdadera muerte se acercaba. Pero no se inmutó. No suplicó. Solo sonrió con suficiencia. Ahora lo ves, ¿verdad? Dijo con voz áspera, tosiendo más sangre. Estás perdido, muchacho. Igual que yo, igual que todos los que tocan el abismo. La sonrisa de Aidan se ensanchó. Su boca diabólica y demoníaca se abrió aún más en un arco imposible. Y entonces, no. Los ojos de Thor brillaron confundidos. Nada me controla, susurró Aidan con tristeza. Solo yo me controlo. Por primera vez, la necroespada sintió algo que nunca antes había sentido. Miedo. Aidan levantó la mano. Del abismo mismo, se formó una espada. No como, la necroespada. No hecha de las sombras de la ira de Gorr. Esto era algo único. Algo nuevo. Una manifestación de auténtica hambre abisal. Thor solo tuvo tiempo para una última carcajada, profunda, cómplice, casi orgullosa, antes de que Aidan atacó. La cabeza del dios del trueno rodó por el campo de batalla en ruinas. La necroespada cayó de los dedos inertes de Thor, aterrizando con un sonido metálico hueco contra el suelo en ruinas. Allí yacía, lastimosa y sola. Su amo asesinado, su propósito destrozado. Y entonces, Aidan se acercó. Sus pasos eran lentos, mesurados. Cada uno llevaba el peso del dominio absoluto. La hoja se estremeció, su masa negra como la tinta se retorció, desesperada. Y entonces, habló. Sí, acércate, la voz era un susurro, algo serpenteante e insidioso, que se extendía por el aire como veneno. Me necesitas, ¿verdad? ¿Lo viste, verdad? Mi poder, el caos, la destrucción. Eres fuerte, sí, pero puedo hacerte imparable. Así que úsame, blande, únete a mí. Aidan se detuvo. Su grotesca forma abisal se cernía sobre el arma consciente. Sus alas monstruosas y su sonrisa retorcida y antinatural irradiaban la pura pesadilla encarnada. Y entonces, Aidan sonrió. Pero esta vez era diferente. No la monstruosa y afilada sonrisa de su transformación abisal. No. Era su propia sonrisa. Como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de transformarse en un ser que arrasó con Nueva Asgard. El abismo se desvaneció como humo. Sus alas se desvanecieron. Sus garras se retrajeron. El monstruoso rostro se fundió en el vacío. Y en su lugar, estaba Aidan Blake. Cabello blanco. Ojos carmesí. Un rostro tan hermoso, tan intacto, que apenas podía creerse que había sido una abominación hacía apenas unos momentos. Se arrodilló, extendiendo la mano. Sus dedos rozaron la empuñadura de la espada, con suavidad, casi burlonamente. ¿De verdad creías que me afectabas, murmuró Aidan. Su sonrisa se ensanchó. Qué lástima por ti, así no funciona. La necroespada gritó. ¿Qué es esto? Alto. 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 En el instante en que Aidan agarró la espada, su mano palpitó. Una oleada aterradora de algo más grande que la propia espada. Algo que devoraba la oscuridad. La necroespada se convulsionó, su masa se retorcía como si intentara escapar, como si intentara huir de su propio portador. No pudieron destruirte, reflexionó Aidan, observando cómo la espada maldita intentaba resistirse desesperadamente a su agarre. Porque no comprendieron tu esencia. La espada chilló. Pura agonía, puro horror. La mirada carmesí de Aidan ardía. Bueno, se inclinó más cerca, susurrando como un demonio condenando. Permíteme mostrarte cómo se destruye a una entidad como tú, apretó la mandíbula. Y entonces, se la comió. Las ruinas de Nueva Asgard se extendían ante él, un cementerio de sueños destrozados y guerreros destrozados.
El otrora imponente castillo, ahora no más que piedra desmoronada y escombros fundidos, mostraba las cicatrices de su batalla contra Thor. Valquirias muertas cubrían el suelo, sus cuerpos inertes congelados en su última batalla. Asgardianos, luchadores de la resistencia y aquellos que se habían aferrado a la esperanza durante 17 largos años, todos yacían inmóviles. Aidan permaneció en silencio, sus ojos carmesí recorriendo la destrucción. Todo esto, por culpa de esa maldita espada. Exhaló y se giró al oír el débil chapoteo tras un montón de escombros. Su mirada se posó en una masa retorcida de carne en regeneración, recomponiéndose lentamente. Daken. Incluso reducido a una masa de músculos y huesos a medio reformar, el hijo del Obezno aún se aferraba a la vida. Aidan ladeó la cabeza, reflexionando. ¿Debería matarlo? El pensamiento persistía en su mente, agudo y práctico. Daken había sido fuerte, despiadado, un factor impredecible en esta guerra. Pero, había estado luchando contra Thor, no contra él. No, estaba contra Thor. Lo perdonaré, por ahora. Dicho esto, Aidan saltó, desapareciendo entre las ruinas y en el abrazo expectante del bosque oscuro. Los árboles se alzaban imponentes a su alrededor, sus imponentes siluetas desafiando la devastación que dejaba atrás. La noche era fría, silenciosa, salvo por los lejanos susurros del viento. Y entonces, una tos débil. La mirada de Aidan se desvió hacia un lado. Un rastro de sangre. Una mano arañando la tierra. Dio un paso adelante, y allí estaba ella. Elsa Bloodstone. Apenas gateaba, su cuerpo maltrecho, su voluntad, antes inquebrantable, ahora frágil bajo el agotamiento y el dolor. Su respiración era entrecortada, sus fuerzas flaqueaban. Aidan aterrizó junto a ella con facilidad, arrodillándose mientras ella, débilmente, alzaba la vista. Sus ojos, a pesar del tormento, desprendían fuego. ¿Otra vez tú?, preguntó con voz áspera, esbozando una media sonrisa. Aidan no respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano y presionó la palma contra su frente. Y entonces, igual que antes, la sanó. Un profundo brillo negro latió desde su mano, hundiéndose en sus heridas. La carne se recompuso, los huesos rotos se recompusieron, el fuego en su interior reavivó al desvanecerse la agonía. Elsa jadeó, recuperando las fuerzas. Su cuerpo ya no estaba al borde de la muerte. Se incorporó, mirándose las manos, luego a él. Y entonces fue cuando Aidan habló. Thor ha muerto. Silencio. La respiración de Elsa se entrecortó. Sus dedos se hundieron en la tierra. Su cuerpo tembló, no de miedo, sino de algo más profundo. Entonces, rió. Una risa rota, incrédula, de esas que emanan de 17 años de guerra, sufrimiento y derramamiento de sangre sin fin. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Está muerto. Repitió, casi como si no pudiera creerlo. Aidan asintió lentamente. Y entonces se quebró. Elsa se agarró la cara, sollozando, riendo, llorando, todo a la vez. 17 años, susurró. 17 malditos años, tenía 5 años cuando tomó el poder. Ni siquiera recuerdo cómo era la vida antes. Todo lo que conocía era esto. La lucha. El dolor. Las pérdidas. Perdimos, tanto. Levantó la mirada, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Y ahora, dijo con voz ahogada. Se acabó. Aidan no dijo nada. Simplemente la dejó en paz. Que sintiera el peso de una guerra que por fin había terminado. Y entonces, Elsa se abalanzó sobre él. Sus manos lo agarraron por el rostro, sus labios se estrellaron contra los suyos con una emoción cruda y sin filtros. Fue profundo. Desesperado. Un beso que transmitía todo lo que ella no podía expresar con palabras. Aidan no se resistió. La dejó obtener esto. Cuando finalmente se apartó, su frente se apoyó en la de él. Eres lo mejor que me ha pasado, Aidan Blake, murmuró, con la voz llena de gratitud, anhelo, y arrepentimiento. Sonrió con una sonrisa agridulce. Si no te hubieras ido, rió suavemente, deslizando un dedo por su mandíbula. Te habría reclamado para mí. Aidan rió entre dientes, negando con la cabeza. ¿Tú? ¿Reclamándome? Su sonrisa se ensanchó. Elsa, no creo que nadie pueda reclamarme. Elsa rió, pero su mirada se suavizó. Aidan sabía que lo decía en serio. Y en su corazón, enterrado bajo sus muros endurecidos, él también lo lamentaba. No era de los que mostraban sentimientos. Pero por un fugaz instante, deseó que las cosas hubieran sido diferentes. Porque pronto, se iría. Probablemente, para siempre.
Aidan y Elsa caminaron a través del bosque en ruinas, sus pasos silenciosos contra el suelo ceniciento. El búnker subterráneo estaba justo enfrente, oculto bajo capas de acero reforzado y piedra. Una fortaleza secreta que había resistido 17 años de guerra. Al llegar a la entrada, Aidan notó algo. Las luces del ascensor estaban activas. Funciona ahora, debe ser obra de Valeria. Elsa tarareó en señal de acuerdo, observándolo presionar el panel. Las puertas se abrieron y, juntos, descendieron a las profundidades de lo que quedaba de humanidad. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo, revelando una vasta cámara bañada por una inquietante luz azul. El portal aún brillaba. Los ojos carmesí de Aidan recorrieron el cavernoso espacio. Cientos de personas llenaban el búnker. Mujeres, niños, ancianos. Familias de los combatientes de la resistencia. Alzaron la vista alarmados cuando Aidan y Elsa avanzaron, cautelosos, exhaustos, desesperados. Y entonces, una repentina explosión de energía golpeó la parte superior de la entrada tras ellos. Aidan no se inmutó. En cambio, su mirada se posó en el culpable, un chico de no más de 14 años, con las manos temblorosas mientras sostenía un arma de energía robada. Retroceda. Retroceda. Deje a nuestras familias en paz. La voz del chico se quebró, el miedo y el desafío se reflejaban en cada palabra. Antes de que Aidan pudiera responder, una figura se abalanzó sobre él. Valeria Richards. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, al contemplar la escena. Aidan. Elsa. Rápidamente extendió la mano, posándola suavemente sobre el brazo del chico y bajando lentamente su arma. Está bien, creo. Antes de que pudiera terminar, Aidan dio un paso al frente. Su voz rompió el silencio, firme y resuelta. Todos, la resistencia ha terminado. Un silencio invadió el búnker. La mirada de Aidan recorrió a los supervivientes reunidos, y cuando volvió a hablar, su voz transmitía peso y tristeza. Sus maridos, padres, hermanos, hermanas, todos han muerto valientemente, luchando para liberar a este mundo de la tiranía de Thor. Una oleada de dolor recorrió la multitud. Las mujeres abrazaron a sus hijos con más fuerza. Las lágrimas corrían por los rostros surcados, el peso de sus palabras calaba hondo. Entonces Aidan continuó. Eran héroes. Cabezas levantadas. Héroes cuyo sacrificio condujo a la caída de Thor y su reino. Murmullos de incredulidad se extendieron. Aidan dio un paso al frente, alzando la voz. Thor ha muerto. Exclamaciones. Moonstone ha muerto. Ojos desorbitados. La bruja Amora ha muerto. La abominación ha muerto. Y Daken se ha rendido. La conmoción se transformó en algo más. Esperanza. El reino del Valhalla ya no existe. La gente lo miró fijamente, dándose cuenta. Nuevo Asgard ha caído. La resistencia ya no existe. Una pausa. Entonces Aidan sonrió. Porque la resistencia ha ganado. Un momento de silencio, luego, caos. Gritos de alegría y tristeza estallaron al unísono. La gente se desplomó de rodillas, llorando a sus seres queridos. Otros sollozaron de alivio. Algunos simplemente se quedaron de pie, temblando, incapaces de procesar lo que acababan de oír. La guerra había terminado. Valeria corrió directamente a los brazos de Aidan. Saltó sobre él, rodeándolo con fuerza con sus brazos. Estás vivo. Estás vivo. Ganaste. Ganaste. Gritó, temblando contra el suyo. No lo soltó. Aidan soltó una risita y le devolvió el abrazo. Incluso Elsa lo miró conmocionada. Por primera vez, vio a Valeria Richards, la genio, la mente fría y calculadora de la resistencia, reducida a pura emoción. Y entonces, lo besó. Fue profundo, desesperado, lleno de todas las emociones que había reprimido. Cuando se apartó, las lágrimas brillaron en sus ojos. Te amo, Aidan. Su voz era apenas un susurro, pero el peso de esas palabras era inconmensurable. Lo miró a los ojos, con una expresión llena de calidez. Te amo. Aidan se encontraba al borde del enorme portal, con sus ojos carmesí escudriñando el mar de supervivientes que tenía ante sí. Cientos de personas. Hombres, mujeres, niños, todos al borde de una nueva vida. Entonces, ¿trajiste a todos aquí?, preguntó con voz firme, pero con un matiz más profundo. Alivio. Valeria estaba a su lado, con las manos entrelazadas a la espalda. Por supuesto, dijo en voz baja. Estuvieron listos en cuanto les dije que teníamos una salida. Después de todo lo que han perdido, después de todo lo que han soportado, pero ahora, gracias a ti, por fin han recuperado sus hogares, sus vidas.
La mirada de Aidan recorrió el búnker. Algunos seguían llorando, aferrándose a lo poco que les quedaba. Otros susurraban oraciones a dioses que los habían abandonado hacía tiempo. Perdieron tanto, murmuró Aidan. Algunos probablemente pensaron que nunca tendrían una segunda oportunidad. Valeria se giró hacia él con una pequeña pero genuina sonrisa en los labios. Tienen esa oportunidad gracias a ti, Aidan. Su voz estaba llena de seguridad. No solo nos salvaste, nos devolviste nuestro mundo. Eres nuestro héroe. Aidan rió entre dientes, negando con la cabeza. ¿Héroe? No sé nada de eso. Pero al ver la esperanza brillar en los ojos de quienes lo rodeaban, no pudo evitar sentir orgullo. Entonces su expresión cambió. Algo faltaba. Espera, frunció el ceño al volverse hacia Valeria. No veo a mi padre por ninguna parte. Las cosas han sido tan caóticas que ni siquiera he tenido la oportunidad de hablar con él. Valeria dudó. A Aidan, algo en su tono le oprimió el pecho. ¿Qué pasó? Su voz se volvió más aguda. Valeria suspiró, frotándose las sienes. Tu padre estaba furioso. Sostuvo su mirada. En cuanto supo lo que hacías, intentó irse. Quería luchar a tu lado. Aidan parpadeó. ¿Qué? No podía dejarlo ir, Aidan. La voz de Valeria tembló por primera vez. Sabía que si salía, no volvería. Así que, lo noqueé. Silencio. Aidan abrió mucho los ojos. Entonces, ¿noqueaste a mi padre? Exhaló, procesando la información. Valeria asintió, con aspecto casi avergonzado. Es que, no soportaba la idea de que lo perdieras. Por un instante, Aidan la miró fijamente. Entonces, para sorpresa de Valeria, se rió. Buena idea, dijo, negando con la cabeza. En serio, Valeria, buen trabajo. Suspiró aliviada, sonriendo mientras él le daba una palmadita en el hombro. Aidan se apoyó en la fría pared metálica del búnker, contemplando el portal azul que lo llevaría a casa. Era extraño. Durante tanto tiempo, solo se había centrado en ganar. Sobrevivir. Matar a Thor. ¿Y ahora? Se había acabado. Valeria estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, su cabello dorado cayéndole sobre la cara mientras dudaba en hablar. Entonces, ¿de verdad te vas ahora? Preguntó finalmente. Aidan asintió con expresión suave. Sí, mi mundo está en peligro. Necesito estar allí. Valeria dejó escapar un breve suspiro y asintió. Sí, obviamente, murmuró, cambiando el peso de un pie al otro. Sus dedos se curvaron ligeramente, agarrando la tela de su manga. Aidan lo notó. ¿Tienes algo en mente? Valeria dudó. Luego, se armó de valor. Sobre lo de antes, empezó. Aidan sonrió con suficiencia. No, no pasa nada. Sí, dije algo un poco loco, rió nerviosamente, frotándose la nuca. O sea, sí, gracias por todo y todo eso, pero no te sientas agobiado, ¿vale? Aidan arqueó una ceja. ¿Agobiado? Amor es una palabra muy grande, admitió Valeria, con las mejillas enrojecidas. Quería decir que me gustas, ¿vale? No te sientas mal ni nada. Aidan rió entre dientes. Sí, o sea, solo nos conocemos desde hace una semana. Se encogió de hombros. Obviamente, no nos enamoraríamos en tan poco tiempo. O sea, sí, obviamente. Ambos apartaron la mirada con torpeza, fingiendo que nada había pasado. Entonces, Dios, sois patéticos. La voz de Elsa atravesó el momento como una cuchilla. Caminó hacia ellos, con los brazos cruzados y una expresión de pura exasperación en el rostro. Sí, es posible amar a alguien en una semana. Resopló Elsa. Y sí, lo amas, Valeria. Lo soltaste delante de todos. Todos lo sabemos. El rostro de Valeria se sonrojó aún más. Eres demasiado inteligente, pero también emocionalmente estúpido. Elsa negó con la cabeza antes de volverse hacia Aidan. Y tú, ella te ama. Así que cuida de ella. Aidan parpadeó. Espera, ¿qué? Quiero que lo hagas, continuó Elsa. Pero mi mundo todavía necesita ayuda. Aquí se necesita liderazgo, y yo me haré cargo. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. Elsa. ¿De qué estás hablando? Soy la líder. Debería ser yo quien, no lo harás, interrumpió Elsa con voz firme. Aidan y Valeria la miraron conmocionados. ¿Te vas con él? ¿Qué? Exclamaron ambos al mismo tiempo. Sí, lo harás, dijo Elsa sin dudar. Valeria, ganamos. Te vengaste. Salvaste a la humanidad. Pero es hora de que seas feliz.
Los labios de Valeria se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Nunca has visto la vida normal, continuó Elsa. Cómo la gente solía ser feliz. Cómo se amaban. Tú solo conoces la guerra. El sufrimiento. Así que sí, Valeria, te vas. Tienes que irte. Te lo mereces. Valeria negó con la cabeza. Pero, Elsa, ¿qué pasa con la gente de aquí? ¿Reconstruir? ¿Mantener a todos unidos? Elsa sonrió suavemente. No. Negó con la cabeza. La humanidad ya no necesita un genio como tú. Ya has hecho más que suficiente. Ya no tienes que luchar. Por fin puedes vivir. Así que vete. Valeria se quedó atónita. ¿Y qué hay de ti? Preguntó vacilante. Elsa sonrió con suficiencia. Pensando en mí, deberías preocuparte de que te lo robe. Le guiñó un ojo a Aidan antes de reír. Pero no, necesito quedarme. Aún quedan batallas por librar. Restos de la antigua regla. Me necesitan aquí. Valeria bajó la mirada, sumida en sus pensamientos. Entonces, sintió una mano cálida en el hombro. Levantó la vista. Aidan le sonreía. Es tu decisión, Val. Lo miró fijamente a los ojos carmesí, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Entonces, finalmente, mentí. Aidan arqueó una ceja. ¿Eh? Valeria respiró hondo. Te amo. La mirada de Aidan se suavizó. Sonrió. Bien. Se acercó, deslizando su mano para sujetar suavemente la de ella. Porque yo también te amo, Val. Dejó escapar un suspiro que ni siquiera se dio cuenta de que estaba conteniendo. Así que, ven conmigo. Quédate conmigo. Aidan extendió su mano hacia ella. Valeria lo miró. Luego, con determinación, puso su mano en la de él. Vamos. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.